Noticiero Nacional de WQ Radio. Buenos días, Luisa, y gracias por la invitación y buenos días a toda su estimada audiencia. Muchísimas gracias. Comencemos. El Banco Central del Ecuador ha dado a conocer cifras que demuestran una sustancial mejoría del crecimiento de la economía en el país. Esto a pesar de que en su momento organismos como el propio Fondo Monetario Internacional no creían que íbamos a crecer ni siquiera al 2%. Las estimaciones, sin embargo, del Banco Central eran mucho más prometedoras y hablaban de un 2,8%. Sin embargo, vemos que hoy por hoy, e indícame si estoy en lo correcto, el crecimiento trimestral de este 2025 estaría entre el 3,4 y 3,5. Esto en relación a lo que fue el último trimestre del 2024. La pregunta es, ¿cómo es que logramos rebasar esas expectativas que eran poco prometedoras? ¿A qué se debe este crecimiento de la economía en el Ecuador? El crecimiento de la economía en el Ecuador, Luisa, se debe sobre todo al impulso que han tenido las exportaciones ecuatorianas en el año 2024 y en el primer trimestre del 2025. ¿Por qué hablo del 2024? Porque de hecho el 2024 comenzamos a ver o ya veníamos viendo este repunte de las exportaciones de cacao, la recuperación de las exportaciones de camarón, de banano. Hemos tenido un contexto internacional bueno para las exportaciones ecuatorianas, con el esfuerzo también pues de todos los productores y exportadores ecuatorianos, que es lo que ha hecho posible que esta sea la parte brillante de la economía, a pesar de que en el 2024 tuvimos una situación de una recesión muy profunda, agravada con el tema de los apagones. Entonces, si no hubiera sido el, eh, por los apagones del último trimestre del 2024, hubiéramos incluso tenido un pequeño crecimiento de la economía en ese tiempo, en el cuarto trimestre del 2024, hubiéramos crecido un 0,6%, lo cual significaba ya que íbamos en el camino de la recuperación. Esto se volvió claro, tangible, cuando pasaron los apagones y tuvimos pues en el primer trimestre del 2025 tuvimos el impulso de las exportaciones y eso hizo que ingresaran más dólares al país, que es como debe funcionar la economía del Ecuador. La economía del Ecuador debe funcionar siendo un país, como es dolarizado, mirando hacia las exportaciones, fomentando las exportaciones, haciendo más inversión para que crezcan esas exportaciones y que con eso ingresen más dólares al país, que eso pues dinamiza todas las actividades económicas internas, las actividades de los comerciantes, las actividades de los profesionales. Y entonces tenemos una situación en la cual hay más dinero en la economía local para que esto pues estimule el consumo. El consumo en el primer trimestre creció un 7%, las inversiones crecieron un 6%, y estoy hablando de que esas inversiones no tienen tanto que ver con el sector de la construcción todavía, porque ese está por recuperarse o debería recuperarse más adelante, pero es el consumo, es la inversión, pero impulsado por ese empuje que ha tenido el país en el tema de las exportaciones, Luisa. Me queda claro. Ahora, Abel, si hablamos de ese crecimiento fruto del impulso que dieron las exportaciones, ¿qué me puedes decir respecto de ese crecimiento traducido en generación de plazas de empleo en el Ecuador, de empleo pleno, de empleo real, de empleo justo? Esa es una muy buena pregunta, porque la medida real de crecimiento de un país, este crecimiento del PIB, del que hablamos siempre, es lejano y además eh, no es la verdadera medida de crecimiento de un país. La verdadera medida de crecimiento de un país es que los ciudadanos, los ecuatorianos, tengan más empleo, ¿verdad? Y que con esto pues puedan llevar una mejor economía familiar, una mejor economía personal. Entonces, en el tema del crecimiento del empleo, hemos recuperado los empleos que se perdieron durante el año 2024, especialmente con todo el tema de los apagones nuevamente. Hemos recuperado esos empleos, recuperamos alrededor de 200.000 empleos, pero todavía el Ecuador tiene una gran cantidad de personas, de ecuatorianos que están en una economía informal. Mucha de esa economía informal es una economía de subsistencia, ¿verdad? Y esa economía de subsistencia es una economía también
de poca productividad, lamentablemente. Entonces, en el tema de la creación de empleo, todavía estamos pendientes de que a medida que va recuperándose la economía, esa recuperación de la economía sea también o se traduzca también en una mayor creación de empleo para los ecuatorianos. Hemos recuperado empleos, pero debemos todavía, faltan en el Ecuador alrededor de 1 millón de empleos y ese millón de empleos es lo que necesitamos que se produzca y para ello es importante que haya más producción, más exportaciones y que con esto pues crezcan también las actividades internas. Un país que maneja su situación presupuestaria de una manera ordenada, como lo está haciendo actualmente el Ecuador, un país que maneja su endeudamiento de una forma cuidadosa y limitada, como lo está haciendo el Ecuador en estos momentos, no basta con eso para que haya crecimiento y creación de empleo. Para que haya eso, necesitamos pues que haya de por medio también un propósito, motores del desarrollo, ¿verdad? Que haya inversión en esos motores del desarrollo, en este caso las exportaciones, pero que también la economía se modernice, que las empresas vayan por la transformación digital, que las empresas vayan por el incremento de la productividad, por el incremento de la capacitación de sus trabajadores, y con esto nos volvamos más productivos y podamos, por tanto, tener un crecimiento pues, de cifras del 5 o 6%, que es lo que necesita un país en vías de desarrollo. En ese contexto, acabábamos de hablar hace un instante con la jefa de la bancada del oficialismo, del movimiento político ADN. Ella, haciendo un balance de la Asamblea, rescataba lo que había sido la aprobación de leyes importantes y entre ellas la de integridad pública, así como leyes de seguridad, la ley de inteligencia, la ley de áreas protegidas. Desde tu respetable opinión, ¿cuánto suman la aprobación de leyes como estas en ese cometido, que al final es el que debemos apoyar y apuntar todos los ecuatorianos, que es el de poder ayudar a la reactivación de la economía, a atraer la inversión extranjera y en esa misma línea generar plazas de empleo plenas? Definitivamente que lo que ha pasado con la aprobación de leyes en la Asamblea es positivo siempre y cuando esas leyes se lleven a la práctica y se las lleve a la práctica de una manera adecuada, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, lo que está pasando con la situación en Petroecuador, por más que aprobemos las leyes, pero si no se ejecutan las cosas de manera adecuada, si no se hace prevención de riesgos, si no existen los proyectos y las inversiones efectivas, ¿verdad? No lo que está en la ley, sino efectiva. Entonces, lo que tiene que pasar es que a la gestión legislativa, al darle, por ejemplo, al presidente en esas leyes, darle al presidente, por ejemplo, la capacidad de decidir y dar estímulos tributarios, ¿verdad?, a inversionistas. Cuando se hacen esas leyes, es importante que haya también, pues, los proyectos específicos, la gestión de las empresas públicas que sea adecuada y que con eso, pues, entonces se vuelva tangible esa intención que tiene el legislador cuando aprueba una ley. Si aprobamos leyes, pero no se tangibiliza eso, en que realmente tengamos la gestión para tener la inversión extranjera, que le está haciendo el señor presidente, pero eso toma tiempo, ¿verdad? Y no nos olvidemos que esto no es una cosa fácil de lograr. En anteriores gobiernos tuvimos ofertas de hasta 10.000, 30.000 millones de dólares que se proponían traer de inversión extranjera, pero las condiciones no fueron las adecuadas y además no se hizo la gestión adecuada para que realmente los inversionistas vean el poner su dinero en el Ecuador como algo tangible. Y no nos olvidemos además que no existe solamente la inversión extranjera, existe también un sistema financiero en el Ecuador, existe también un empresariado ecuatoriano que debe también poner en claro cuáles son sus planes para el crecimiento de sus empresas y sus planes para el crecimiento de la economía del país. Ahora, sin lugar a dudas, y como tú bien lo señalas, más allá de procesos que toman su tiempo y que no son de soplar y hacer botella, no es tan sencillo, lo entiendo.
sobre todo por esas estructuras en cada uno de esos sectores estratégicos, estructuras de gente que está enquistada y enraizada ahí y que incluso se opone muchas veces a todos los cambios que se quieran realizar, porque esos cambios implicarían el quitarle sus prebendas y sus prerrogativas. Entonces, ese es un hueso duro de roer y tomará su tiempo. Pero creo que las cosas, en resumen, se están haciendo bien. De lo contrario, el Fondo Monetario Internacional no habría ya dado luz verde al desembolso de 600 millones de dólares y a la aceptación de un incremento de 1.000 millones más, que completarían 5.000 y ya no 4.000 millones que el gobierno nacional le entregará, el FMI le entregará al Estado ecuatoriano durante los 4 años del periodo del mandatario Daniel Noboa. ¿Cómo hacer buen uso o qué destino van a tener esos recursos y cómo lograr que verdaderamente permitan ir a dinamizar la economía y atender el gasto social, que es tan prioritario y tan importante? Eso debería ser efectivamente la preocupación y creo que es la preocupación del gobierno. Hace falta para que eso ocurra que haya una política industrial en el país. Durante muchos años se hizo un demonio de todo lo que es planeación para un Estado, pero las empresas tienen planeación y las personas planean qué es lo que van a hacer con su futuro, ¿verdad? Hay países como Chile que tienen una economía estable, tienen un riesgo país bajísimo de menos de 150 puntos base, mientras el Ecuador está un poco todavía por encima de los 800 puntos, ¿verdad? Pero son países que no logran, a pesar de esa estabilidad, a pesar de ese buen manejo presupuestario, a pesar de tener acceso a financiamiento externo, son países, Chile no está logrando, y lo uso como un ejemplo, ¿verdad? No está logrando crecer como debería crecer. ¿Por qué? Porque Chile no está transformando, no está modernizando su economía, no es como lo hacen países como Corea, que constantemente están buscando nuevos motores del desarrollo. Entonces, si es necesario, aparte de tener la aprobación del Fondo Monetario Internacional, ese financiamiento, que en realidad lamentablemente no es todavía para inversión, es un financiamiento para cubrir los déficits del gasto que tiene actualmente el país. Todavía no llega esa plata de préstamos para inversión. Y entonces, para que exista el crecimiento que necesitamos tener, es importante que existan proyectos específicos de cómo se va a desarrollar, por ejemplo, la zona que está fuera de Guayaquil, que es toda la zona de la península de Santa Elena, del trasvase, ¿cómo lo vamos a convertir en el granero de América? ¿Cómo vamos a resembrar, por ejemplo, el petróleo, cuando ya volvamos a producir el petróleo? Porque actualmente estamos parados con eso y perdiendo plata con eso, pero ¿cómo se va a resembrar el petróleo en esas zonas y en otras zonas importantes del país? ¿Cuál va a ser el esfuerzo interno? No hay que esperar que llegue la inversión extranjera para poner Parece que tenemos un, internamente en que vamos a permitir a cubrir gastos, sino que sea para impulsar el crecimiento y poder ir saliendo incluso. parece que tenemos problemas con la conectividad, estimado Abel. Estamos conversando con el doctor Abel Defina, haciendo un análisis de la situación económica. Él se ha referido al crecimiento que ha mostrado la economía en el Ecuador. Abel, ¿me escuchas, por favor? Porque tuvimos un Sí, ahora sí, problema, un parece que desfase, tuve sí, un poco un problema de de hipo en la conectividad, conexión. exactamente, pero ya hemos recuperado, tú nos estabas respondiendo respecto de hacia dónde debía ir ese dinero que nos está desembolsando el Fondo Monetario Internacional. Pero hay una pregunta complementaria y que es vital. ¿A cambio de qué nos prestan ese dinero? Porque hoy por hoy hay un dicho que yo siempre traigo a colación: nadie te da nada a cambio de nada, absolutamente nadie. Así me lo decía mi abuelita y me lo decía un buen amigo mío. Me decía: Luisa, nadie te va a dar nada por nada. ¿A cambio de qué nos presta el Fondo Monetario Internacional ese dinero? ¿Qué tenemos que darle a cambio, más allá de hacer bien la lección para poder seguir siendo sujetos de crédito? ¿Implica algo más, tal vez reformas más profundas, una reforma tributaria con una carga impositiva muy fuerte? ¿Qué es lo que nos pide a cambio o qué es lo que nosotros tenemos que entregarle al Fondo Monetario Internacional a cambio de ese dinero?
Luisa, hace algún tiempo que tuvimos nuestra conversación anterior, una entrevista anterior con usted, hablábamos de que era importante que no hubiera más carga tributaria durante este año. Creo que lo que decía la jefa de la bancada de ADN va en la línea, en la misma línea, que es que por este año no va a haber, o se espera que no haya incremento de tributos. Ahora, eso podría no funcionar si es que tenemos una situación en la cual pues sigue parada la producción petrolera, es necesario eh, tener ingresos por parte del Estado para poder pagar la educación, para poder pagar la salud, ¿verdad? Entonces, en ese caso, posiblemente, si no se arregla la situación del petróleo, nos veamos o se ve el gobierno en la imperiosa necesidad de subir los impuestos. Ahora, también, entonces, ¿por qué digo esto? Porque la propuesta del Fondo Monetario Internacional es que llevemos al país a un punto en el que se reduzca lo más posible el déficit presupuestario que tenemos. ¿Sí? Si se reduce, ¿cómo se reduce ese déficit presupuestario? Ese déficit presupuestario se reduce o aumentando los ingresos, que tienen que ver sobre todo con el aumento de tributos, o reduciendo los gastos, que tiene que ver con, entre muchas cosas, pero específicamente con quitar los subsidios que existen al diésel y al gas. Esto está dentro de los acuerdos que se hicieron y las revisiones que hizo el Fondo Monetario Internacional hasta el año pasado. No tenemos claridad todavía cuál es, hasta dónde llega el alcance o si se ha modificado, cuánto se ha modificado, pero sí entiendo que lo que se ha hecho es llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para aplazar la toma de esas medidas que pueden ser, pues, si se las toma ahora, podría frenar el crecimiento de la economía, ¿verdad? Entonces, como bien dice usted, nada es por nada, ¿verdad? La misión del Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es? Que haya estabilidad financiera a nivel internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que los países no se endeuden de una mala manera y eso pues genere turbulencias en cuanto a la forma en que se maneja la estabilidad del dólar, la estabilidad de la relación entre las monedas entre los países y que por lo tanto haya una estabilidad a nivel mundial. Este fue el Fondo Monetario Internacional, es parte del orden que decidió Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial y la misión del Fondo Monetario Internacional es que haya estabilidad económica, estabilidad financiera, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso? Que el Fondo Monetario Internacional va hacia la estabilidad, pero y las medidas que nos pide son medidas de estabilidad, pero no son medidas de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional nunca va a venir a decirle a un país lo que estamos hablando ahora, que debe crecer y que debe invertir más y que debe buscar motores de desarrollo. Ese no es el rol del Fondo Monetario Internacional. Esa es la responsabilidad y el rol de todos los ecuatorianos. Y entonces tenemos que cumplir con la estabilidad, pero también tenemos que no nos pase lo que le pasa a Chile, que es están estables, pero no avanzan. Y entonces tenemos que coger el país y dar estabilidad, pero también tener una política industrial, una política de desarrollo que nos permita invertir, avanzar y crecer. Tengo una pregunta que me parece medular y no se la hice en este caso a la persona que te antecedió en el uso de la palabra en este mismo espacio, porque antes de poder hacerla quiero entender el alcance que podría tener o no en la economía del país. Dentro del mismo Parlamento, y para entender si esto es un tema político o es un tema que verdaderamente podría tener un impacto en la economía de las arcas públicas, se ha vislumbrado una pugna porque no se dio paso a la aprobación de leyes que han sido presentadas por la oposición. Y me refiero específicamente a dos en particular. Una que obligaría al gobierno central, al Estado ecuatoriano, a no retener los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados, sino que solamente los reciba como recaudador, pero que los entregue inmediatamente a cada uno de los gobiernos seccionales para que puedan hacer obra pública, administrar y atender a sus comunidades. Esa es la una a la que la mayoría del Parlamento le dijo no. Y la otra, y no menos importante, es el tema de los fondos de los trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Y una de esas leyes, ya te dije cuál era la otra es que los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no se conviertan en la caja chica de los gobernantes de turno, indistintamente de quién sea. Es decir, que esa plata no se toque, que sea sagrada y que sea exclusivamente de los trabajadores. ¿Eso es viable o tiene un trasfondo político de yo quiero llevar esto porque esto me hace popular y va a servir para estar muy bien popularmente hablando, o le puede afectar a la caja fiscal y consecuentemente a todos los ecuatorianos? Me refiero a ambas leyes. O hay tal vez ese deseo, no, como no están con nosotros, entonces están contra nosotros y no vamos a darle paso a esas leyes. ¿Cómo entender la realidad? ¿Verdaderamente esas leyes deberían ser aprobadas en el Congreso o en la Asamblea, o está bien que nuevamente queden de lado? Porque si tú le preguntas a un trabajador ecuatoriano, estarían felices de que esa plata no se toque y sea exclusivamente de los trabajadores. Y si le preguntas a cualquier ciudadano de cualquier municipio, de cualquier prefectura, querrán que esos recursos no salgan de sus provincias y de sus ciudades. ¿Habría alguna afectación a la economía fiscal que repercutiría en contra de las necesidades de los ecuatorianos, o deberían aprobarse esas leyes? Esa es la pregunta. Muy bien, excelente pregunta. Dos al mismo tiempo, pero vamos por partes. La primera es lo que tiene que ver con los gobiernos seccionales. Los gobiernos seccionales reciben esas transferencias para generar bienestar, para hacer no solamente hacer puentes que son necesarios o hacer pasos elevados, pero también lo necesitan para poner salubridad, para poner agua potable, para poner alcantarillado, ¿verdad? Y eso es importante para la salud pública, es importante para que los niños no se enfermen, es importante, por tanto, para que haya una población más sana. Allí el tema es que mucho de lo que estos gobiernos seccionales hacen está fuera o no corresponde a una política nacional o una política regional de desarrollo. Entonces, tenemos que entrar a ese tira y jala, ¿verdad? En el cual el gobierno tiene que hacer algunas cosas, que es el gobierno tiene la responsabilidad de crear empleo, mientras que los organismos seccionales tienen la responsabilidad de distribuir bienestar, ¿verdad? O proveer bienestar. Y entonces, claro, pero si no creamos el empleo necesario, si le pasamos toda la plata a los organismos seccionales y el Estado no se queda con recursos para pagar la educación, para pagar la salud o para invertir en crear empleo, entonces vamos a tener una economía desequilibrada. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es, los gobiernos seccionales han evitado durante mucho tiempo la responsabilidad también sobre qué hacen esas ciudades o cómo se genera empleo en esas ciudades o cómo se desarrolla, cuáles son los motores de la economía, de qué vive la gente, ¿verdad? Entonces, sí tiene que estar dentro de los proyectos de los organismos seccionales, no solamente la agenda de bienestar, sino también la agenda de desarrollo y creación de empleos. Deben tener, junto con el gobierno central, un proyecto conjunto, un proyecto en el cual trabajan de una manera integral. Y si trabajan de una manera integral, tienes un proyecto compartido entre los organismos seccionales y entre el gobierno central, que no solamente mira al bienestar, sino que también mira a la creación de empleo y al crecimiento de la economía. Entonces vamos a tener una discusión, esta discusión de a dónde van los recursos, realmente pues es innecesaria. El problema de cómo se distribuyen los recursos es que mientras, por un lado, los gobiernos seccionales necesitan la plata para hacer unas cosas, el gobierno central necesita la plata para dar crecimiento, para pagar la salud, para pagar la educación y crear empleo. Entonces, necesitamos una propuesta integral, una propuesta que sea para cada GAT, para cada organismo seccional, gobierno seccional, perdón, que le permita entonces que ese dinero que llega no sea dinero que no contribuye a los objetivos que también tiene el gobierno central, sino que todo está en armonía y todo está sincronizado. Eso está faltando, eso es porque los gobiernos seccionales piden responsabilidad o piden competencias para unas cosas, ¿verdad? Pero no piden competencias para esas cosas que también son urgentes, que es, como hablábamos de un momento, la creación de empleo, y no se ve cómo ellos contribuyen a eso y no lo hacen. Entonces, es por eso que existe esta pugna y es por eso que
da pie a que haya este clientelismo político o este uso político de esta situación conflictiva sobre el uso de los recursos. En el segundo punto, que tiene que ver con el uso de los dineros del IES, es muy cierto que los gobiernos, y todos los gobiernos, y debo decir que muy principalmente este gobierno, ha tenido que usar recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es cierto que el gobierno del presidente Noboa ha pagado una deuda que tenía con el IES de más de $1.000 millones, pero también es cierto que ha pedido prestado al IES, mire, en este primer trimestre, ha pedido prestado $3.126 millones al IES. ¿Cuánto ha conseguido el gobierno ecuatoriano de financiamiento total? 3.289 millones. Quiere decir que la mayoría del financiamiento, el 90%, 95% del financiamiento que está llegando al gobierno central, depende de pedirle prestado al IES. Y fíjese Luisa, están solamente $106 millones de los 3.200 que hablábamos han venido, tan solamente el 5% de los recursos han venido de los organismos multilaterales. Entonces, obviamente que hoy por hoy el mayor financiador de la situación actual del presupuesto es el IES que le presta al gobierno y que el gobierno le paga una tasa de interés adecuada por ese préstamo, pero que también son recursos que, con los cuales no cuenta el IES para pues, buscar un mejor servicio a los afiliados. Entonces, sí hay un conflicto actualmente con el IES, pero al hacer esta decisión de que no se puedan tocar los dineros del IES, entonces realmente el gobierno central se vería sin la fuente más importante de financiamiento con la que cuenta actualmente. Me queda clarísimo. En todo caso, también entiendo que del mismo cuero salen las correas, como decía mi Correcto, abuela. lamentablemente del mismo cuero salen las correas y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, o hacer lo que dicen algunos, que es reducir el cuero, ¿verdad? O dar menos correas, ¿verdad? O lo segundo es, como dicen los americanos con respecto a su deuda. ¿Qué dicen los americanos con respecto a su deuda? Nosotros vamos a crecer por encima de esa deuda. ¿Qué significa eso? Que van a ahogar la deuda con crecimiento. ¿Sí? Usted tiene dos maneras de salir de una deuda, ¿verdad? Usted renegocia con los acreedores para que le den más plazo y va sufriendo y va pagando de a poco. O se inventa una actividad económica que aumente sus ingresos y que por lo tanto le permita que esa deuda o ese pago de deuda sea una parte cada vez más pequeña de sus ingresos y por lo tanto va a estar mejor. Si el país no crece a tasas del 5 o 6%, lo único que estamos haciendo con estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con este pedir prestado, lo único que estamos haciendo es pan para hoy, hambre para mañana, y va a ser cada vez más grave la situación del presupuesto. Va a ser, en un momento dado va a llegar a ser insostenible, lamentablemente. Abel, me quedaría claro y solo para complementar lo que dijiste y despedirnos, porque ya tengo a los siguientes invitados aquí listos, es, por un lado, lograr ese crecimiento y que sea más alto que la deuda, y por el otro lado, reducir el gasto, es decir, ajustarme el cinturón para gastar menos, ¿verdad? Correcto, es lo que haríamos en nuestra economía personal, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer de sentido común, pero no basta solamente con recortar gastos, sino que es necesario que haya una política industrial, una política de desarrollo, no en términos abstractos, sino en términos específicos. ¿Qué vamos a hacer aquí en la península? ¿Qué vamos a hacer en Ambato? ¿Qué vamos a hacer en la zona norte del país? ¿Cuáles son los proyectos a los que estamos invitando? No solamente a los inversionistas extranjeros, sino también a los empresarios e inversionistas ecuatorianos. Gracias, Abel, por tu tiempo, tus ideas y poder responder estas interrogantes que no son solo mías, sino que también recojo del colectivo ciudadano, siempre muy orientadoras y siempre muy claras. Que tengas un buen inicio de semana. Muchas gracias, Luisa. Lo mismo para usted y toda su estimada audiencia. Que tengan una excelente semana. Un abrazo. Momento de una breve pausa y enseguida volvemos con el análisis de una problemática muy dura y difícil que vive no solamente el Ecuador, sino en el mundo, pero en el